Hola, bienvenidos a un nuevo video más del área de estadística. El día de hoy revisaremos la guía que la Universidad Autónoma de Nuevo León les da a sus estudiantes. Ahora el examen que ellos aplican se le conoce como Territorio Pearson Education, pero la parte de los temas son muy similares, o de hecho son los mismos que la parte del examen de Ceneval, de Exani 2. Ahorita les voy a compartir precisamente la parte de esa guía con algunas correcciones que se realizaron precisamente porque así tenía unos ciertos errores. Bueno, la parte del área de estadística que vamos a manejar, pues nos da lo que son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión en alguna serie de ejercicios. Y aquí, bueno, los vamos a revisar tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Muy bien, en el primero de los problemas nos mencionan los siguientes valores corresponden a los de un corredor amateur en un maratón. En este caso, los valores son 89, 91, 55, etcétera, etcétera. Determinar el rango, desviación estándar y varianza de esa serie de números. Para este caso, nosotros tenemos la parte de el rango en todos los incisos. Y si ustedes observan, precisamente tenemos el mismo valor. Por lo tanto, podríamos nosotros descartar la parte del cálculo del rango y enfocarnos a la parte del cálculo de la desviación estándar, que se describe con una letra S, o la varianza, que es con la letra S al cuadrado. El error que tenía marcado la guía esta es que aparecían signos, en este caso, de admiración, para la parte de esta potencia, ¿no? En lugar del cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Pues igual vamos a recordar un poco de teoría. Yo sé que el rango, les digo, es una forma sencilla para realizar la parte de los cálculos y el rango de una serie de valores se determina simplemente restando el valor mayor menos el valor menor de una serie de datos. Si yo observo mis valores, bueno, ¿quién es el dato mayor? Podríamos marcar nosotros en la parte de esos datos quién es el dato mayor, que es el valor de 99, y el dato menor, que es el valor de 7. Por lo tanto, nosotros restaríamos 99 menos 7 y ese valor, 99 menos 7, nos daría un total de 92, que es lo que aparece, mencionábamos, en cualquiera de los incisos. Por lo tanto, bueno, igual no es tan necesario. Recordemos que el examen es de tiempo y lo vamos a necesitar. De hecho, si nos preguntan algo así, necesitamos nosotros hacer el cálculo de esas medidas de dispersión. Es con lo que iniciaron con la parte de esta guía. ¿Qué necesitamos nosotros para el cálculo precisamente de la desviación estándar o la varianza? La parte de la desviación estándar, no sé si lo recuerden, pero nos dice que tenemos que hacer una raíz cuadrada de una sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado entre el número total de datos. Si manejamos nosotros la parte de una población, lo veremos como una n por ahí mayúscula y manejamos los datos así tal cual. Pero algo que pasa también en esta sección de esta guía es que manejan la parte de la desviación estándar para muestras. Tenemos nosotros la diferencia de cada valor con el promedio al cuadrado, los cálculos se hacen igual. La única diferencia estriba en que se tiene que dividir entre n-1 para cuando estamos hablando de una muestra. No es lo mismo que para una población y tenemos que hacer diferencia o distinción precisamente entre cada uno de estos. Tenemos nosotros una muestra, manejamos la división entre n-1. En dado caso de que en su examen, bueno, no me da ningún resultado, es probable que estén manejando la parte del número total de datos. Entonces, si a mí en este problema me piden desviación estándar o varianza, la primera que se obtiene es la varianza porque se define como el cuadrado de la desviación estándar. Y necesitamos en cualquiera de ellas, van a ser la misma fórmula, una con raíz y la otra sin raíz, necesitamos nosotros la parte del promedio o la media aritmética. Porque en esta sección me dicen a mí que la varianza es lo primero que vamos a calcular siempre que yo realice este tipo de cálculos. Aunque me pidan desviación estándar, la primera que obtengo es la varianza. Y la varianza es la s al cuadrado. Nos dice que tenemos que realizar la sumatoria, en este caso de las diferencias de cada valor que tenemos nosotros con respecto al promedio, al cuadrado, entre, les mencionaba, pues ustedes tienen que observar ahí si realmente está dividido entre n-1
o entre n. Para el caso de esta guía, ellos suelen manejar precisamente el valor de n-1. Ahora, la parte del cálculo del promedio es lo primero que tenemos que hacer nosotros, esa medida de tendencia central. Ya debemos de saber resolverla. ¿Qué ocurre con la parte de la media o el promedio? La media o el promedio es la suma de todos los valores precisamente que tenemos nosotros, dividido entre el número total de datos. Yo sé que van a utilizar una calculadora básica o sencilla y va a ser mucho más sencillo realizar la parte de la suma. No es necesario volver a reescribirlo, ¿verdad? Si a ustedes les dieron su problema, como lo veíamos en la parte anterior, pues simplemente realizamos la suma. Y bueno, la suma da un total de 628. 628 entre 11, 57.1. Ya había avanzado un poco la parte del problema. Realmente aquí nos va a dar 57.099090909. Sí, en este caso, pues nos conviene manejar pues un solo decimal para no entretenernos tanto con tanto decimal. E igual, la calculadora es la que va a hacer las operaciones, pero pues a veces suele ser engorroso si manejamos más decimales. ¿Qué ocurre en esta parte? Ya calculamos la parte del promedio. Ahora tengo que hacer la diferencia de cada valor con el promedio. Yo por lo general para hacer este tipo de problemas les recomiendo que realicen la parte de una tabla. En este caso, si tienen ustedes 11 datos, pues realicen la tabla precisamente con 11 renglones. Y para desviación estándar y varianza necesitamos a fuerzas 2 columnas. Por eso es que lo manejé de esta forma. Yo ya lo avancé con los 11. Si ustedes en su examen tienen que realizarlo, son 5 datos, 6 datos, mucho mejor, ¿no? Si son más, no le hace, ustedes tienen que hacerlo. Si les salió fea una línea, no se me vayan a realizar, a borrarla. La idea es que sí, tengan cuidado, pero que lo hagan lo más rápido posible para no perder tanto tiempo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues según la parte de mi fórmula me dice que reste cada valor con el promedio. Mi primer valor que aparece por aquí, pues es un 89. ¿Qué pasa con ese 89? Pues le debo de restar la parte del promedio, que es un valor de 57.1. 89 menos 57.1. Y bueno, eso lo pueden hacer con la calculadora sencilla. Recuerden, traten de que contenga la parte de esta función raíz cuadrada porque la necesitamos a veces para este tipo de problemas. Y bueno, al momento de restarlo, 89 menos 57.1 nos da un valor realmente de 31.9. Como yo sé que voy a utilizar una calculadora sencilla, con operaciones básicas, sin que no sea científica, perdón, ustedes lo que pueden hacer es simplemente oprimir la tecla OR y el igual, y les va a dar el cuadrado para que no estén batallando. Como yo sé que en mi fórmula debo de manejar la diferencia de cada valor con el promedio, después elevar al cuadrado y realizar la parte de una sumatoria, me conviene irlo haciendo de esa forma. Esa notación sigma me representa solamente la suma. Y a lo mejor lo han visto por ahí en Excel, ¿no? Representa la sumatoria de quiénes, pues de la diferencia de cada valor con el promedio. Si ustedes quieren agregar la parte de un renglón más, una columna más, para describir precisamente qué es cada uno de estos valores que están obteniendo en cada una de las columnas, adelante, ¿no? Perdón, ahí se me fue el cuadrado. Si no, simplemente ya sabemos que estamos realizando. En el primer caso estamos haciendo la diferencia de cada valor con el promedio. En el segundo caso, como lo quiero elevado al cuadrado, pues le digo utilizo esa tecla por y de ese modo podemos nosotros obtener la parte del cuadrado. Por igual no hay necesidad de volver a escribir por 31.9 porque vamos a perder tiempo volviendo a reescribir. Entonces oprimen la tecla por y les va a dar el cuadrado y el igual, ¿verdad? Claro. Tienen ustedes entonces que en el caso del cuadrado de 31.9 equivale a 1017.61. Y como sé que voy a tener que realizar, les mencionaba ahorita, la parte de la sumatoria, si eso me indica la parte de la notación sigma, pues al final es tomar esta columna y realizar precisamente esa suma. Para no batallar tanto, hay otra tecla en la parte de la calculadora básica, que es la tecla M+, que nos sirve precisamente para ir guardando en la memoria, que a veces aparece así, MR nada más o MRC, dependiendo ahí la calculadora, esa es la memoria. Como vamos a tener que hacer la suma para no estar escribiendo todos estos numeritos, imagínense, son 11, lo mejor es lo mismo. Ya que tengo la parte del cuadrado, oprimimos la tecla M+, una sola vez, para guardar precisamente el último resultado que tenemos ahí.
Y así lo iremos haciendo con cada uno para no perder tiempo, porque si voy haciendo el llenado de la primera columna, luego cuadrados y luego la suma, vamos a tardar demasiado. Y la idea es que se agilice un poco con la utilización de esta calculadora básica, nos llega a servir. Tenemos nuestro siguiente valor, ahora es un 91. Ahora al 91 le quitamos el promedio. Ahora es 91 menos 57.1. Lo mismo, esto no está necesario escribirlo, se puede hacer directo ahí en la calculadora y obtienen ustedes un 33.9. Se va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, oprimimos la tecla de multiplicación y el igual. Y nos va a dar el cuadrado. Si ustedes lo realizan, les va a dar un valor de 1149.21. Y bueno, podemos continuar con nuestro siguiente valor, que ahora es un 55 y sería lo mismo. Ahora a 55 le restamos 57.1. Y bueno, eso lo va haciendo la misma calculadora. Ahora obtendríamos nosotros la parte de un valor negativo. Un valor de 2.1. No nos interesa tanto el signo aquí porque se van a elevar al cuadrado y sabemos que siempre nos va a dar valores positivos. El símbolo de multiplicación, el igual, y obtenemos la parte del cuadrado y nos va a dar un 4.41. ¿Qué ocurre? Bueno, a cada uno de esos cuadrados después de realizarlo, recuerden oprimir la tecla M+. Oprimimos M+, para irlo guardando en la calculadora. Vayan realizándolo. Nuestro siguiente valor es un 7 y bueno, podríamos nosotros continuar escribiendo todos estos. No es tan necesario, ya sabemos, bueno, que nos va a dar un valor de menos 50.1. Y bueno, oprimimos la tecla por el igual, nos da el cuadrado, sería un valor de 2510.01 y la tecla M+. Y bueno, simplemente voy a hacer el llenado. Nuestro siguiente valor ahora sería un 20. Hacemos lo mismo, 20 menos 57.1. Escribimos su valor, su cuadrado, etc. Eso es si ustedes quieren llevar más o menos un control. Si no les dio alguno de los valores, si no, la misma calculadora va guardando precisamente cada uno de nuestros datos. Si yo resto mi siguiente valor, que es el 20, pues obtendría un valor de 37.1 al cuadrado. Me va a dar un 1376.41. Y oprimimos aquí sí la tecla M+. No se les olvide hacer siempre el mismo tipo de desarrollo, ¿no? Para guardar todos esos datos. Con nuestro siguiente valor, pues nos va a dar un valor positivo, es mucho mayor a la parte del promedio y es un 41.9. Su cuadrado les da 1755.61. Y oprimimos la tecla M+. Vamos a ir guardando cada uno de estos valores. Nuestro siguiente dato corresponde a un menos 32.1 y no se les olvide elevarlo al cuadrado. Sé que si no sirve la parte de esa calculadora, ya que le vamos al cuadrado la tecla M+. Y bueno, voy a realizar nada más la parte del llenado. Tenemos nosotros 1030.41 para el siguiente caso y M+. En todos vamos a tener que realizar el mismo tipo de operación, ¿verdad? Continuamos en todos, lo mismo la parte de la multiplicación o elevarlo al cuadrado. Nuestro siguiente valor es un 23.9. 23.9 al cuadrado da 571.21. En el siguiente caso tendríamos 38.1 elevado al cuadrado nos da a dar un valor de 1451.61. La tecla M+, no se les olvide, ¿no? 24.9 elevado al cuadrado da 620.01 y la tecla M+. Lo mismo en el último caso, bueno, nos da un valor de 2.9 en la parte de la diferencia. Si lo elevamos al cuadrado nos da un valor de 8.41, ¿no? Si nosotros realizamos la parte de toda esa serie de operaciones con el valor de 60, 82, etcétera, ¿no? Simplemente continuamos o seguimos nosotros el orden correspondiente a cada uno de estos. Ya que tenemos el último y oprimimos la tecla al final, M+ del último valor, ya tenemos nosotros guardada la parte de la sumatoria. Significa que yo puedo determinar la parte de la sumatoria, precisamente las diferencias al cuadrado. O sea, es la última columna que tenemos aquí. Y entonces, tomamos esa columna, se supone, y realizaríamos la parte de la suma, pero pues no es tan necesario realizarlo así. Simplemente nosotros sabemos que si oprimimos la tecla MR, les decía, o MRC, ya nos va a dar directo
precisamente el valor de la sumatoria. La sumatoria de todas esas diferencias al cuadrado. Si ustedes oprimen ahí, pues les va a dar un total de 11.494.91. Oprimiendo la tecla MR, después de haber guardado cada uno de estos. Ya tengo la sumatoria. Si yo me voy a la parte del análisis con la fórmula, me dice que esa sumatoria se debe de dividir, entre n-1. Por lo tanto, dividimos nosotros, lo voy a escribir aquí, la parte de los 11.494.91 y dependiendo aquí. Para este caso, les mencionaba que ellos utilizan el valor de n-1 como si fuera la parte de una muestra. Por lo tanto, si yo sé que eran 11 datos, 11 menos 1 tendría que dividirlo entre 10. Y al dividir entre 10 solamente recorremos el punto decimal un espacio a la izquierda. Y ustedes obtendrían el valor precisamente de la varianza. Tendríamos nosotros que la varianza sería un total de 1149.49, que ellos lo redondean. Si nosotros nos vamos a la sección de las respuestas, ese 1149.5 aparece precisamente en la parte del inciso C. Y ya no necesito calcular lo demás porque todos los valores precisamente de varianza son diferentes en todos. Con este valor ya obtuve mi resultado. ¿Cómo tengo la parte de la desviación estándar? Pues le sacamos raíz cuadrada a la varianza. Si yo le saco raíz cuadrada, pues me tiene que dar ese 33 punto y fracción. Por lo tanto, nosotros tendríamos que nuestra respuesta correcta para este caso, pues sería precisamente el inciso C. Entonces está redondeado por ahí. ¿Qué pasa si quiero determinar ahora sí la parte de la desviación estándar? Pues uno se define como el cuadrado del otro y por lo tanto podemos nosotros obtener la parte de ese valor de la desviación estándar. Y entonces la desviación estándar o desviación típica, si se le conoce, la vamos a obtener, que es la parte de la letra S, como la raíz cuadrada de la varianza. Lo que obtuvimos aquí de resultado en la varianza, le sacamos raíz cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada a ese 1149.49.5, nos va a dar precisamente el valor que nos mencionaban ahí, que es un 33.90. Y es otro de los resultados que precisamente tenemos nosotros en este ejercicio, ¿no? Tanto la parte de la varianza como la parte de la desviación estándar. Y no se les olvide sacarle pues, raíz cuadrada precisamente a la parte de la varianza si les piden desviación estándar, ¿no? Para el caso que nosotros tenemos, nos solicitaron estas dos. Y bueno, es un problema complicado si ustedes lo observan, entre comillas, pero podemos utilizar una herramienta por ahí, nos puede servir esa calculadora básica con la memoria. Una manera de borrarlo es llamar la memoria, primero oprimen la tecla MR, les va a dar su valor que tienen guardado, después oprimen la tecla M-, que es como restarle o quitarle la misma cantidad, y luego ya pueden oprimir la tecla, en este caso, de inicio, ¿no? Ahí está la parte del primer problema, el inciso C es la respuesta correcta. Vamos con el segundo ejercicio. En este caso, el segundo ejercicio nos dice, para los siguientes datos determina la media, mediana y moda. Tenemos nosotros un 3600, 1700, 4000, etcétera, etcétera. No son tantos datos. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan en el último nos dice que la moda no existe. De hecho, pues puedo descartarlo. No es necesario que calcule realmente la parte de la moda. No hay moda. No existe moda porque todos los valores son completamente diferentes. Si hay dos que se repiten, pues tienen que, en este caso, colocar los dos valores, ¿no? Tanto el 3000 como el 3200 o el 2800, etcétera, ¿no? Que son los que se están repitiendo la misma cantidad de veces. ¿Puede ocurrir esa situación? Sí, puede ocurrir. Ahora, tendría que calcular yo la parte del promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Pues lo mencionábamos ahorita, ¿verdad? La parte de la media, que es lo mismo que el promedio, se obtiene realizando la parte de la suma de todos los valores, 3600. Como van a utilizar la calculadora sencilla, pues no hay ningún problema, más 4000 más 3900 dividido entre el número total de datos. Que en nuestro caso, bueno, pues tenemos aquí 2, 4, 6, 8 datos.
tendríamos que realizar la suma y dividirlo precisamente entre los 8 datos. Si ustedes realizan la suma, les daría un total de 25.300. 25.300 dividido entre 8. Y si realizamos la parte de esa operación, la media aritmética o promedio sería de 3.162.5. Esa sería la parte de nuestra respuesta. Y bueno, tendríamos que observar dentro de esto dónde está ese promedio, ¿no? Tenemos 3 posibles respuestas. Podemos descartar una de ellas, pero tenemos 3 posibles respuestas, A, C y D, pero descartamos por lo menos la parte del inciso B. ¿Qué va a ocurrir? Pues ni modo, tendríamos que calcular otra medida de tendencia central, que en este caso es la mediana. Muy importante para la parte de la mediana. Y ustedes recordarán, tienen que estar precisamente en orden cada uno de los datos que tenemos ahí, ¿no? Y ni modo. Entonces, tienen que estar en orden. Entonces, lo primero es el acomodo. ¿Cómo quedaría, ya sea en orden ascendente o descendente? No importa realmente cuál sea la forma en la cual lo dejemos nosotros, la parte de nuestros datos, ¿no? Podemos realizarlo de esa forma. Si observamos aquí, pues tendríamos la parte del 1700 al parecer como menor valor. Después sigue un 2200. Después sigue un 3000. Después un 3100. Un 3600. Un 3800. Un 3900 y terminamos con un 4000, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Pues nos decían nosotros que cuando no teníamos datos agrupados, son datos no agrupados estos, podíamos eliminar un dato menor o uno mayor. Uno menor, uno mayor, un mayor menor, y bueno, no puedo eliminar todos. ¿Qué pasa? Nos quedamos con 2 valores centrales. Esos 2 valores centrales son 3100 y 3600. Como es un número par de datos, porque son 8 datos, nos van a quedar 2 valores centrales, y la forma en la cual se calculaba la mediana pues era realizando un promedio de ellos o sumándolos y dividiéndolos entre 2. Si me llega a quedar solamente uno de ellos y no me hubiesen puesto el 4000, solamente me hubiese quedado un valor central y ese representaría la mediana. Pero en nuestro caso, pues no, ¿verdad? Si nos dieron la parte de 8 datos y ni modo, tenemos que hacer la suma y dividirlo entre 2. Recuerden realizar primero la parte de la suma y después la división. Si lo hacen directo en la calculadora esta básica, no van a obtener su resultado correcto. Entonces, a fin de cuentas, 3100 más 3600 nos da un valor de 6700, dividido entre 2 o la mitad de este, nos daría un valor de 3350, que sería la parte de la mediana. Ellos lo representan con la X y la parte de un como gorrito, ¿no? Como la parte de la ñ más bien. Tenemos nosotros 3350 y un promedio de 3162. Bueno, ese aparece en la parte del inciso C, porque ya habíamos descartado el inciso B porque no tenía el promedio correcto, ¿verdad? Y entonces nuestra respuesta precisamente pues va a ser el inciso C. Muy bien, chicos, esto es solo una parte precisamente de esta guía, de este temario, y continuaremos más adelante en otro video para no saturarnos con todos los temas que contiene. Hasta pronto.